Hola, muy buenos días. Bueno, una disculpa por lo de anoche. La verdad es que pues, estaba yo bastante distraída con todo lo que estaba pasando afuera de la casa. No les estaba diciendo, pero estaba yo viendo aquí a la gente de la Comisión Federal de Electricidad, que estaba aquí en mi ventana prácticamente arreglando todo y estaba yo un poco con un ojo al gato y el otro al garabato y había gente debajo del edificio también haciendo pues platicando y haciendo, que me imagino que era la gente del edificio y de otros edificios, porque pues había sido un estruendo que me extraña que no hayan oído porque sonó muy fuerte. Entonces, hoy voy a volver a iniciar desde el principio para que tengan pues un poquito mayor de claridad, porque como les dije anoche estaba yo un poquito distraída con todo esto que estaba pasando abajo, así es que vuelvo a grabar, lo hago más o menos rápido la primera parte porque la mayoría de ustedes ya lo escuchó, pero hay otras personas que normalmente están escuchando este seminario, lo están escuchando diferido, así es que lo voy a grabar en este momento para todas y todos y lo que les pido es que lo vuelvan a ver porque como les digo, anoche estaba un poquito distraída y mil disculpas que bueno, pues que casi a las 8 de la noche lo tuvimos que, bueno, yo no lo tuve que guardar, se fue la luz, se fue absolutamente todo, estaba, mi computadora se ponía en negro y estaba un poquito como preocupada de todo lo que estaba pasando. Bueno, voy a iniciar compartiendo de nuevo con... eh, espérenme otra vez. Ay, voy a empezar otra vez con el mismo tema de anoche. Eh, aquí estamos. Aquí estamos. Voy a empezar a compartir y como les digo, voy a empezar desde la primera página porque yo creo que es importante que lo vuelva a repetir, aunque sea rápido, para que ustedes tengan una idea un poquito más clara de lo que, de toda la parte inicial, porque la tuvimos que cortar prácticamente un poquito antes de la mitad. Entonces, em, vamos a compartir. Les estaba yo diciendo anoche que bueno, tenemos toda la parte del cerebro y es lo que primero vimos, lo que vimos en la primera sesión, el cerebro, porque finalmente pues ahí es donde se ancla la mente, ¿no? Es decir, dónde vive o dónde vivimos nosotros o dónde está prácticamente nuestro yo, pues está en el cerebro, aunque ojo, está conectado prácticamente con todo nuestro cuerpo y con todo nuestro sistema nervioso, porque el sistema nervioso obviamente está en nuestro cerebro y está conectado absolutamente con todo. Y aparte, pues ahí viven todos nuestros procesos, ahí hacemos todo nuestro procesamiento de información, hacemos todo, es donde hay un escaneo que está haciendo el cerebro de lo que está pasando también en todos nuestros órganos e incluso de lo que nos están haciendo nuestras piernas, nuestros pies, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahí el cerebro es la parte más importante de todo nuestro cuerpo porque es donde prácticamente habitamos, pero, vuelvo a repetir, estamos conectados. En el cerebro es donde se ancla la mente. Y esa mente, pues, ¿qué hay? Pues ahí están todos tus pensamientos, todo eso que llamamos como procesos, que llamamos procesos cognitivos. ¿Qué son los procesos cognitivos? Pues son, obviamente tus pensamientos, tu memoria, tu aprendizaje, la manera en cómo aprenden, etcétera. Los recuerdos, esas cajitas que a veces pensamos que teníamos cuando éramos niñas, niños, etcétera, que dónde está nuestra memoria y que había cajoncitos, bueno, por lo menos así lo pensaba yo. Bueno, aparentemente ahí están, pero es una red, un masacote, como ya les decía yo al principio, un masacote enorme de redes y varias áreas del cerebro que son fundamentales, por ejemplo, en el tema, como les decía, de la memoria, donde está el hipocampo y otras redes neuronales, pero ahí la red fundamental de la memoria pues se ancla en el hipocampo con otras ramificaciones. Entonces está la mente, el cerebro, la mente y la mente se ancla en el cerebro. Y el cerebro y la mente tienen que ver con las emociones. Es decir, porque al final de cuentas las emociones en el cerebro es donde se hacen todos los procesos de conexiones sinápticas. ¿Se acuerdan al principio que les comenté? Es donde se hacen toda la liberación de esas hormonas y de esas neurotransmisores que te hacen sentir o que te hacen sentir mal, ¿no? Es decir, desde la dopamina, serotonina, noradrenalina, el cortisol, etcétera. Bueno, esos, perdón,
algunos no se producen en el cerebro, se mandan al cerebro, pero se producen, por ejemplo, hay una capuchita en, hay una capuchita en la parte de los riñones, donde ahí prácticamente se lanzan prácticamente las, ah, el- esos neurotransmisores al cerebro, pero todo eso pasa en segundos, ¿no? Eso pasa fundamentalmente tú no te das cuenta. En el momento que lo estás haciendo, está pasando, eso son 5, 10, 15 milisegundos, 20, quién sabe, ¿no? O sea, depende de lo que estés sintiendo. Entonces, las emociones se anclan en la mente porque las emociones, la mente te produce emociones, pero también las emociones se van a tu mente. Y en la parte fundamental, en la valoración, acuérdate que están tus creencias, es decir, fundamentalmente todo lo que tú eres, todo lo que te enseñaron desde chico, pues es como valores y cómo sacas tus emociones, la mente y cómo de alguna manera trabajas el cerebro. Entonces, fundamentalmente las creencias están ancladas en tu mente, que a su vez tienen transformaciones del cerebro, porque acuérdate que en el cerebro está toda esa transformación, digamos, neuroplástica, es decir, tu cerebro se forman conexiones, se forman conexiones, tú las vas modificando y se van moviendo para acá, a una espina dendrítica para acá, a otra, etcétera. Ahí están. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que el cerebro, como les decía, le da soporte a la mente y la mente influye en la estructura y las funciones del cerebro. Eso que te digo que es la neuroplasticidad. Es decir, todo están completamente trabajando juntos, todo el tiempo que tú estás pensando, todo el tiempo se está modificando. Tú te levantas de una manera y se dice muy coloquialmente, pero en realidad eso pasa. Tú te levantas con el cerebro de determinada manera, pero cuando te acuestas, pues no eres lo mismo, porque viste una luz distinta, porque aprendiste algo, etcétera. Aunque, como también se los dije en la primera sesión, pues pensamos lo mismo, el 95% de nuestro tiempo prácticamente estamos en lo mismo, entonces estamos como en una cajita que no nos deja salir, pero que si no salimos, pues aprendes. Si te vuelves a salir, aprendes. ¿Y qué haces? Pues generas nuevos conectores cerebrales. Por el otro lado, esta mente es fundamental porque tiene esa relación, como te decía, con las emociones. La mente lo que hace es que está todo el tiempo pues viendo qué pasa en tus emociones, está haciendo como ese escaneo corporal de tu cuerpo, como tú lo haces en esas meditaciones que estamos haciendo, nada más que las hace constantemente y en milisegundos. Entonces está haciendo ese escaneo corporal y al mismo tiempo pues va interpretando qué está sintiendo, si esto es alegría, si esto es tristeza, si esto tiene que ver con el enfado, si estás estresada, está constantemente interpretando lo que está, tu mente está interpretando lo que está pasando en tus emociones y tus emociones también están interpretando a tu mente, están trabajando prácticamente juntas. Y luego, pues muy importante, las emociones también influyen en tus creencias, pero las creencias influyen en tus emociones, porque las creencias, como te lo decía, filtran tu realidad. Tú, tus creencias, así sean positivas, negativas, muy reales o irreales, ¿no? Es decir, que tú te las inventaste, te las impusieron. Vamos a hacer un ejercicio al final que te voy a dejar a propósito de esto. Eh, tú filtras tu realidad con lo que a ti te enseñaron, con todas tus creencias. Nosotros tenemos aquí un sistema de creencias que es lo que nos hace ver la realidad de alguna manera. Y entonces, como ya te decía, fíjense que estas flechitas, prácticamente todas las flechitas van para el lado derecho y esta flechita, la de las creencias, pues va hacia el lado izquierdo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que impactan, las creencias, pues impactan en la manera en cómo sientes, en tus emociones, tanto las que ves de afuera, las que interpretas exteroceptivas a través de tus sentidos, como las que interpretas del pensamiento que te está surgiendo, ¿de acuerdo? Entonces, las creencias
como tú lo sabes muy bien, ¿dónde están? Pues están en tu subconsciente. Ahí se almacenan. A veces las tienes muy claras y las has reflexionado y a veces no las tienes claras, pero se expresan. Eso no quiere decir el hecho que no las tengas conscientemente sobre la mesa, no quiere decir que no se expresen. Vas por la calle, como te decía, y oyes una canción que fue cuando estabas escuchando, cuando diste tu primer beso en la adolescencia, por ejemplo, o en la juventud, pues a lo mejor esa canción ni siquiera la percibiste, pero esa canción se te queda grabada y si la vuelves a escuchar, seguramente vas a sentir. Y si alguien te pregunta, ¿conoces esa canción? A lo mejor dices, no, nunca la había oído, pero tu cuerpo y tu mente sí la reconocen porque estabas en un proceso emocional fundamental dando tu primer beso y eso se queda anclado. Es un ejemplo muy sencillito, pero que sirve para todo. Entonces, las creencias se almacenan en ese subconsciente y están todo el tiempo influenciando la manera en tus comportamientos e incluso en tus acciones. Entonces, muy importante, pensar influye en el sentir. Piensas, sientes, sientes, piensas, piensas, sientes, piensas, pero también haces, porque te lleva a una acción. Muchas de nuestras emociones es lo que Javier Guiú, uno de mis maestros, dice, es que nuestras emociones son pensamientos que sentimos. Las emociones las sientes todo el tiempo, no hay emociones etéreas. ¿Te des cuenta o no te das cuenta? Sean leves o sean muy potentes. A lo mejor un miedo lo sientes por ahí, baja, tal, etcétera, pero realmente hay un miedo que lo tienes muy potente y que se transforma, lo sientes de alguna manera y que luego lo sientes en algún momento, pero que luego se transforma en un pánico o en algo por el estilo. ¿Sí me explico? Es decir, va subiendo de nivel. Entonces, muchas de nuestras emociones son pensamientos sentidos. Vuelvo al tema, este tema. Entonces, aquí están tus creencias, hay un acontecimiento, tus creencias entran aquí, haces una valoración con todo esto que tienes aquí y tienes todas estas reacciones. Esto te lo voy a estar repitiendo todo el tiempo porque es lo que me interesa, me gustaría mucho que lo tengas anclado, porque esta es la definición clave de emoción. ¿Qué es una emoción? Pues eso, tú sientes algo que por tu pensamiento, algo a través que entra a través de tus sentidos, haces una valoración, hay una reacción neurofisiológica, se te acelera la respiración, la taquicardia, etcétera, hay tensión muscular, lo que sea, tienes un comportamiento, surge un comportamiento porque tu cara se empieza a transformar y además llega un momento, a lo mejor al medio segundo, al milisegundo, lo empiezas ya a ver, a determinar. Un segundito. Entonces, en ese segundito lo empiezas a ver y empiezas a reaccionar y lo empiezas a conocer. Dices, tengo miedo, ya sabes que está pasando algo o que estás enojada porque tu cuerpo te lo está diciendo y puedes tener una acción. ¿Qué acción? Pues a lo mejor si estás enojado, soltar un golpe, un grito, empujar a alguien, ponerte a correr porque alguien te está amenazando, etcétera. Lo que sea que no ponerte a llorar porque estás muy triste, etcétera, ¿no? Esa es la otra parte. Entonces, ¿qué es lo fundamental? ¿Por qué las creencias son tan importantes? Se habla mucho de creencias en todo lo que ustedes escuchen de desarrollo personal. Siempre te están diciendo, cambia tus creencias, cambia tus creencias. Es muy difícil cambiar las creencias si no sabes qué creencias tienes. Yo muchas veces me pongo a escribir, a ver, ¿qué creo? O sea, ¿qué creo? Y a veces ni nos damos cuenta porque no sabemos distinguir realmente cuáles son nuestras creencias. ¿Qué crees sobre ciertos aspectos? ¿Qué crees sobre las relaciones? ¿Qué crees sobre los hombres? ¿Qué crees sobre las mujeres? ¿Qué crees de la política? ¿Qué crees del trabajo? ¿Qué piensas? ¿Qué creencias tienes de tu mamá, de tu papá, etcétera?
o de las figuras, ¿no? Materna, paterna, ¿qué creencias nos mueven? Porque al final de cuentas, esas creencias, como ya te decía, pues son tus pensamientos. Son lo que mi maestro Javier Guiú dice, son tus pensamientos sentidos. ¿Y qué son tus creencias? Pues ahí estás, allá habitas. No estás en otro lado más que en tus creencias. Todo lo ves a partir del foco de tus creencias, sean creencias fabulosísimas o sean creencias que te atan, que te limitan. Entonces, es tú habitas en tu mundo de tus creencias. Estamos en el país México, estamos en la Ciudad de México, otros están en Sonora, otros están en Estados Unidos, otros están en Corea, etcétera, ¿no? Es decir, estamos en diferentes partes, pero nuestras creencias son lo que nos habita, lo que nos hace mover junto con las emociones prácticamente todos los días. Lo que les quiero decir es que las creencias y las emociones van de la mano, están completamente entrelazadas. Entonces, ¿qué pasa con toda esa realidad que vemos? ¿No? La realidad es una elaboración que hace tu mente y también de tus sentimientos. O sea, nosotros estamos en nuestra burbuja. Esa burbuja es la que nos atrapa, con esa nos movemos en el mundo, con esa caminamos, nos movemos en nuestra burbuja, vemos el mundo como nosotros somos, no como realmente es. O sea, el mundo no es como es, sino como hemos aprendido a hacerlo. Esa burbuja en la que vivimos no es la burbuja tuya, Lorena, no es la burbuja tuya, Luz de Lourdes, no es la burbuja tuya, Ana. O sea, son burbujas cada una diferente. Tú no naciste en mi pueblo, yo no nací en tu casa, en tu pueblo, en un hospital. No tuve los padres o las mamás o el papá que tú tuviste. Cada una tuvimos y nos enseñaron a ver el mundo desde donde estamos. A mí me pasó una cuestión muy que siempre la platico y me di cuenta hace 1000 años cuando me fui a estudiar mi doctorado a París y vivía allá como era la época en que no había internet, no había nada las cartas iban y venían y tardaban un mes, ¿no? En ir y venir y aparte pues, el teléfono es extremadamente caro, pero no había manera de que pudiéramos hablar. Y una de las cosas que a mí me pasó es que yo empecé a ver mi país, o sea, México, desde allá, desde otra perspectiva. Aquí es como cuando estás aquí en la Ciudad de México, en el país, es como si lo vieras plano, es como cuando estás ahí en tu casa, sales y ves el paisaje. ¿Qué paisaje ves? Ese planito, ese hasta donde te dan tus ojos, ¿no? O sea, estamos viendo y vemos, vamos al campo, ¿de qué vemos? Pues eso que te da tus ojos, esa montaña, esa carretera que estás viendo, hasta ahí llega prácticamente lo que puedes ver. Pero cuando yo me fui a París, lo que hacía era era como si me hubiera desprendido y pudiera ver a México desde otra perspectiva, pudiera analizarlo, la identidad, su cultura, como desde otra perspectiva. Y para mí fue muy revelador por algo, pues mi tesis se trata sobre identidades, ¿no? Sobre cómo se conforman las identidades de las poblaciones. Entonces, como les digo, el mundo no es como tú crees que es que como te enseñaron a hacerlo. O sea, no somos de otra manera más que como ese mundo. Por eso a veces en pareja no te dice una cosa tu pareja y tú hasta ustedes piensan que ven el mundo de la misma manera. Sí, pueden tener mucha conexión, pero el mundo lo ven completamente diferente. Pueden tener conexión en momentos, pero su visión de mundo está completamente diferente. Obviamente Rosario que está aquí, por ejemplo, si vive en San Antonio, nuestra Citlal que vive en El Paso, no, vive en Dallas, o por ejemplo Gina que vive en Corea, o etcétera, vemos el mundo de manera diferente y va cambiando. ¿Qué va cambiando? Pues también van cambiando nuestros conectores cerebrales. El cerebro con nuestra neuroplasticidad se va moviendo. ¿Qué sucede? Es como si nos estuviéramos brincando de las cajas. Salimos de una caja, de otra caja, de otra caja, como
como las matrushkas, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan de esas matrushkitas? Estamos en una matrushkita en el fondo, ahí, y luego quitamos una y luego otra y otra, resulta que son de este tamaño. Entonces, eso es fundamental. Todas nuestras creencias ahí están, son ladrillitos, ahí estamos. Imagínate todo lo que nos van construyendo poco a poco y esa es nuestra mirada del mundo. Nuestras creencias son esos ladrillos, esa imagen que tenemos de todo lo que todo lo que nos rodea, perdón, de todo lo que nos rodea. Un árbol lo vemos diferente cada quien, un árbol lo sentimos diferente cada quien, un árbol, la luz en el árbol la sentimos, la vemos, la percibimos de manera diferente cada quien. Entonces, es muy importante para nuestras relaciones, por eso se habla mucho de que el conocer nuestras emociones y conocer nuestras creencias es básico para nuestras parejas, para cuando trabajamos en política, cuando estamos en el trabajo, porque ¿qué estamos conviviendo ahí? Pues un mundo de gente, hablando del trabajo. Si tienes 5 personas, si tienes 10, si tienes 20, si estás en política, ¿no? Como anoche alguien comentaba, esta discusión política a nivel nacional que hay, pues ahí está dividido a la mitad y tenemos dos visiones de país completamente diferentes. Pero si agarramos una o agarramos otras, cada quien está entendiendo el país de manera diferente. Por eso es tan importante siempre construir como ciertos paraguas que haga que la gente se una y tengamos como una perspectiva más o menos eh, compartida, por lo menos del hoy y del futuro, de lo que pasó. Entonces, cuando esto es la red neuronal por defecto, que ya te la expliqué en la sesión número 2, estás chun, 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 pasando un montón de imágenes por tu cerebro. Ya, yo creo, con este ejercicio que les dejé de siéntate y ve tus pensamientos, a lo mejor, bueno, tú diriges tu pensamiento. Es que sí, vi mi pensamiento porque vi mi trabajo, me fui acá, resolví una cosa. Bueno, ahí lo estás tú dirigiendo, estás reflexionando, pero cuando tu cerebro se va, no te das cuenta, ¿no? O sea, ya se los dije, no te das cuenta. ¿A dónde se fue? ¿Quién sabe? ¿Qué pensaste en ese momentito en que realmente entró tu red neuronal por defecto totalmente suelta? Entonces, porque la red neuronal por defecto también la puedes dirigir y puedes reflexionar, ¿no? Es decir, puedes pensar algo, A, B, C, para tomar decisiones. Pero entonces, al pensar, ves muchas imágenes que pum, 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 por milésimas de segundos están pasando. ¿Y qué está sucediendo? Como te decía en la asociación, pues está generando en ti una cantidad de emociones y de sensaciones. En cómo, pues aunque nada más están ocurriendo en tu mente, no las estás viendo. Fíjense que yo, por ejemplo, con todo esto que he hecho en los últimos años de trabajo con las emociones, me he dado cuenta, ya me doy cuenta cuando, pum, me llega un pensamiento catastrófico, ¿no? O un pensamiento complejo en el sentido de que es negativo. Voy a salir de noche a una cena, ay, no, bueno, y si me agarra o sea, del alcoholímetro, o si choco, o, ay, no voy a regresar a las 11 de la noche, no, o sea, que me vayan a robar, y si me roban el celular, no, pues imagínate, ahorita me roban, o sea, estás en ese, y entonces, pero ahora me doy cuenta, y sí me explicó, ahora, pum, cambio mi pensamiento. No, no puedes ya estar pensando en eso. De chiquita, por ejemplo, con mi hija me di cuenta, ya de grande, que había sido muy aprensiva. No, no te subas al camión, no hagas esto, no hagas el otro, yo te llevo, yo te traigo, yo, etcétera. Y bueno, todas esas cosas que se nos ocurren a veces, o por lo menos a mí se me ocurría de lo que le podía suceder a mi hija. Y piensas, la mente tiende más a pensar, lamentablemente, la mente humana, más en cuestiones negativas que en cuestiones positivas. Entonces, como les decía yo al principio,
pues, tenemos que hacer? Pues hay que entrenarlo, darse cuenta, porque entonces te estás dando cuenta de tu pensamiento negativo y pum, lo cambias a un procesamiento positivo. No, ya me di cuenta que estoy pensando esto, no entiendo por qué, pum, lo transformo. Entonces, y aprender a ver y a conducir esas imágenes. No es que lo puedas hacer al 100%, porque el cerebro es la naturaleza de la mente y del cerebro. Está ahí dando, dando, dando. ¿Nunca te ha pasado? Y a mí sí, en las noches que te acuestas y de repente te viene una imagen X, pero dices, ¿de dónde fregados me cayó esa imagen? Si yo nunca la he vivido, pasa algo, pues quién sabe. Ahí esas imágenes pudiste darte cuenta que algo pasó y pasó algo que tú nunca habías visto, que tú no lo tienes introyectado, que tú piensas que nunca lo viste. Y bueno, ahí también tiene que ver mucho el tema de la genética, ¿no? Es decir, en este no vamos a hablar de genética, pero sí hay muchos recuerdos que traemos guardados en nuestros genes que también son de nuestros ancestros, de todos nuestros antepasados y que ahí están, incluyendo pues todos desde cuando éramos simios, ¿no? Es decir, hoy en todo este estudio que se está haciendo de los procesos evolutivos del ser humano, pues ya se habla de prácticamente de todo esto, de todas las marcas que traemos en nuestros genes y que de repente, bueno, pues se pueden expresar. Eh, Eso que les decía, no somos conscientes de todas esas imágenes que están pasando por nuestra cabeza. No nos damos cuenta de lo que pasa por nuestra cabeza. ¿Y cómo le hacemos para permanecer el mayor tiempo posible en conciencia, en podernos poner atención? ¿Cómo le hacemos? Ahora, ignorar ese proceso de construcción de tus pensamientos, pues lo único que va a hacer es que si no te pones a ver cuáles son tus creencias y cómo elaboras pensamientos, pues a la larga, pues te va a traer problemas, porque si en lo único que estás es en esto, ves, pero no te das cuenta de lo que pasa, pues te aflige, te da ansiedad, te lleva hasta la depresión profunda, porque no te das cuenta en todo lo que traes en la cabeza. Em, en fin, hay muchos ejemplos que se me vienen ahorita a la mente y ojalá que me los podamos hablar después de eso, porque esto es clave. Cuando tú ignoras todo ese proceso, todo lo que tú traes dentro de ti, todo lo que andas cargando en tus creencias y lo ignoras y están pasando en tu mente, repitiéndose, porque la mente, ¿a dónde se va? Pues se va al pasado, se va al futuro y ahí está dándole vuelta. Una cosa es que tú lo hagas, lo pienses, realmente lo diriges, y otra cosa es que siempre lo dejes a la deriva, lo dejes divagar. Entonces, no es lo mismo cuando piensas, y entonces están apareciendo esos pensamientos mezclados que cuando estás reflexionando. ¿Por qué? Porque cuando te pones a reflexionar, pues estás diciendo, vas por la calle y vas a decir, a ver, voy a hacer ahorita este paso, luego voy a hacer esto, esta va a ser mi meta, voy a hacer. Entonces tú estás reflexionando y estás, digamos que observando eso que quieres, ya sea una meta en el trabajo, la cuestión en tu relación, cómo vas a preparar una receta de cocina, cómo vas a hablar o qué vas a decir ahorita cuando llegues a comer con tu amiga o con tu amigo, o qué vas a decir en tu reunión política. Ahí lo estás reflexionando porque estás observando detenidamente esa situación. Entonces, por el otro lado, no es lo mismo que hagas una selección, que quieras tomar una decisión, que hacer una evaluación entre ese pensar y ese sentir, ¿no? No es lo mismo deliberar, o sea, pensar, sentir, a que entonces empieces a observar tus sentimientos, o sea, tú piensas, sientes y pum, los dejas ahí, estás. Y entonces, y otra cosa es cuando reflexionas y dices, a ver, con esto voy a tomar una decisión, voy a deliberar. Y otra es cuando te sientas y entonces tú observas tus pensamientos. Esto es lo que hicimos la semana pasada.
Cuando yo te dije, siéntate y observa tus pensamientos y anótalos. ¿Qué estás haciendo? Estás identificando lo que piensas todo el día. Te acabo de decir qué piensas, que normalmente pensamos, estamos pensando desde que amaneces, desde que te despiertas hasta que te vas a la cama. Tu pensamiento no para. ¿Qué piensas durante el día? No te acuerdas. Pero ¿qué sucede durante el día? Te acuerdas exactamente lo mismo. O sea, lo que dice la neurociencia es que el 95% de tus pensamientos son exactamente los mismos. Entonces, ¿cómo le haces para crear? ¿Cómo le haces para tomar decisiones? ¿Cómo le haces para reflexionar? Pues rompes eso y entonces te vas a la reflexión, te vas a la creación, te sales de la caja de tus creencias para poder entonces crear un ambiente diferente en torno a esa caja que estás haciendo. Entonces, el ejercicio que hicimos la semana pasada es de observar tu pensamiento, o sea, de que tú lo estés observando, de que te pongas, que identifiques todo lo que piensas todo el día. Si siempre agarras la misma ruta para ir a tu trabajo o para ir al súper o cualquier cosa que hagas para ir a algún lugar, para ir al centro de tu ciudad, siempre agarras como la misma ruta, siempre vas pensando lo mismo, porque vas viendo los mismos edificios, porque a lo mejor te encuentras a la misma gente, tú misma, tu mente inconsciente va o subconsciente va viendo y entonces te va sacando pensamientos que tú ni cuentas te das. Entonces, el que aprendas a observar tus pensamientos y digas, mira, caray, ¿qué he hecho todo el tiempo? Todo el tiempo he pensado esto y nunca me había dado cuenta que lo pensaba. Entonces, el sacar ese pensamiento y tirarlo, el hacerlo a un lado, o por lo menos aprender a ponerle un alto, o por lo menos aprender a controlarlo, o saber al menos que lo traes ahí, es clave, es fundamental. Entonces, en otro sentido, como ya te lo decía, si tú planificas, si tú tienes metas, si tú tienes un objetivo en la vida, si estás ahí, tu pensamiento, tu mente, tu cerebro está funcionando de cierta manera. Porque cuando estás planificando, está funcionando esta parte de aquí, toda tu corteza, digamos, prefrontal, donde está toda la memoria de trabajo, donde está toda tu resolución de problemas, donde está tu toma de decisiones, que es esta parte prácticamente de aquí del cerebro. Pero si estás soñando despierto, entonces empiezas a idealizar imágenes y ¿qué está funcionando? Pues está funcionando tu parte límbica, porque es la que está tirando tu parte, la amígdala, el hipocampo, etcétera, la corteza cingulada, todos están ahí, están trabajando para darte ese sueño, para pensar en el futuro. Y cuando estás planificando y estás reflexionando, pues estás tomando decisiones con esta parte, pero ojo, en todo influyen tus creencias. Tus creencias ahí están ancladas y funcionan aquí y funcionan también en esa parte interior de tu cerebro. Así que nuestras creencias sí te pueden ayudar a crear un mayor bienestar. Depende de qué creas. Es decir, eh, eh, nuestras creencias nos pueden ayudar a hacer mayor bienestar, como yo te decía hace un ratito, a propósito de mí. Si todo el tiempo estoy pensando en alguna cuestión, en algún problema que se puede presentar en el día y yo lo estoy, entonces eso me genera malestar, pues ¿para qué fregados lo tengo ahí? En lugar de generarme ese bienestar. Entonces, tus creencias te pueden ayudar a crear un mayor bienestar, pero pues obviamente también te limitan. O sea, las creencias te pueden decir, tú no eres bueno para esto, no eres bueno para las matemáticas, no eres bueno para estudiar, tú solamente sirves para esto, eres buenísimo en esto, pero no te pones en esto, etcétera. O sea, tú empiezas a esas creencias limitantes de que no eres buena cocinera o incluso puedes llegar a decir, es que a mí no me gusta tal cosa. Pues, ¿cómo? Pues no sé si te ha pasado que de repente tú dices, oye, yo no soy buena o no me gusta tal cosa, y de repente haces esa cosa de manera concentrada, de manera fluida, y de repente dices, oye, fíjate que nunca lo había pensado.
sí me gustó, sí me encantó, yo pensaba que no, pero pues yo siempre creí que no podía. A mí me pasó en la prepa, yo siempre dije, primaria, secundaria, ay no, soy súper pésima para la matemática, no me gusta, me cae gorda, ta. Pero fíjate que tuve un maestro de matemáticas fenomenal y me empezó a gustar la matemática y luego estudié lógica y yo decía, qué maravilla, o sea, la matemática y la lógica, con la lógica, incluso la lógica filosófica, cómo casan es fundamental. Yo lo aprendí en esa época, no le seguí, ni me volví matemática, ni física, pero me di cuenta que si yo tomo otra actitud, las cosas se modifican. Entonces, eh, maneras de construir nuestros esquemas mentales. ¿Cómo los construyes? ¿Cómo estás construyendo? ¿Cómo a lo largo de tu vida has construido todo eso? Pues eso que te estoy diciendo, pues se van desarrollando con a tu mapa mental, aquí lo traes grabadito todo el tiempo. ¿Cómo lo haces? Pues a través de tus experiencias, desde que estás chiquitos hasta las que estás teniendo hoy. O sea, tú estás cambiando a tu manera de pensar, tus creencias en función de lo que estás viviendo y te vas haciendo ciertos esquemas mentales. Em, estos esquemas también te ayudan, el esquema que traes aquí, te ayudan a seleccionar las cosas que ves de la realidad. ¿Qué te ayudan? Pues las pones en la balanza. Pero ¿qué lo está haciendo? ¿Qué es lo que lo pone en la balanza? Esto. Te ayuda a discriminar estímulos. Hay, por ejemplo, estímulos que, por ejemplo, alguien de una visión política va a ver más que otros y otros de otra visión política o de otro partido va a haber más que otro. Eso se llaman sesgos cognitivos, ¿no? Los sesgos de confirmación. Ahorita lo vamos a ver varios sesgos y entonces tú estás viendo desde acá y viendo desde acá y siempre estamos viendo las cosas que no nos gustan, que no nos hacen sentido, los vamos haciendo a un lado y entonces nos enfocamos solamente en lo que a nosotros queremos percibir. Y también, pues, ¿qué te hacen esos esquemas mentales que traes aquí, que son tus creencias? Pues te hacen tu categorización, te ayudan a hacer tu propia evaluación de las experiencias y sobre todo, pues a partir de ahí empezamos a hacer juicios, ¿no? Te vistes bien, si alguien no se viste de cierta manera, ah, no, bueno, pues este es un pobre, ¿no? Si anda así todo descuacharralangado, pues es una persona pobre, pero a lo mejor esa persona que anda toda descuacharralangada, pues tiene mucho dinero, o no se maquilla o no anda así, ah, está deprimida. Entonces, esta parte, que fíjense qué difícil es, ¿eh? Bien difícil. Em, Aprender a no hacer juicios. Uy, qué difícil es. A mí me cuesta. O sea, ¿por qué? Porque traemos el juicio a flor de piel. Todo. ¿Por qué? Porque ahí están nuestras creencias. Ahí no está nuestra burbuja. Ahí está, desde ahí empezamos a hacer pues todos esos juicios que no nos dejan avanzar. Entonces, los humanos eh, ¿qué hacemos? Pues le encontramos orden a las cosas a partir de nuestras propias creencias. Nosotros vamos a organizar la vida en función de lo que nosotros creemos, no de lo que crean los demás, solo de lo que yo creo, de mis juicios, de todas las categorías que yo traigo internamente. Con permiso. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que esa visión que podía ser amplia, de eso que te ponía ahorita yo, esa burbuja, la puedes romper, la podrías ampliar, pero esa burbuja siempre te va a estar limitando. ¿Y qué va a hacer? Pues va a estar, como te decía hace un momento, autoconfirmando, porque vas a hacer una atención selectiva de lo que confirme lo que tú crees. O sea, si alguien es muy religiosa y pues no sé, algo, pues gana un dinerito de más, va a decir, ya ves, pues tal, la religión o Dios, etcétera, te lo dio,
o te sanaste de algo, es que te lo dio la religión, es que gracias, etcétera. Cada quien tiene su mentalidad. Entonces tú siempre cuando estás en esa creencia, vas a tener esos sesgos cognitivos y vas a tener ese juicio, esa atención selectiva que confirme lo que tú estás pensando. Entonces, solo vemos aquello que confirme tus conceptos, tus teorías, tus predicciones. No ves más. Nunca vemos más. Es algo que empieces a salirte de tu caja, salvo que digas, a ver, ¿cómo piensa la otra persona? ¿Cómo se ve desde el mundo si vivo desde Chile pues hacia arriba, ¿no? Como, bueno, no sé ustedes cómo ven al planeta. Cada quien ve al planeta de manera diferente. Yo tiendo a verlo como desde el espacio. Normalmente veo a la Tierra como si yo estuviera ya navegando en el espacio y veo que se está dando vuelta. Y como veo, por ejemplo, a Chile como que volteó hacia abajo, como veo a Estados Unidos como que volteas hacia arriba, cómo ves, etcétera, ¿no? Es decir, cómo ves a tal persona, por cómo anda vestida, por cómo habla, etcétera. Entonces, eso ya lo sabemos todo el tiempo, ¿verdad? Esto que te estoy diciendo es clave porque ya lo sabes, pero muchas veces no sabemos que ese es nuestro mapa mental y que ese mapa mental lo podemos modificar y que en dónde lo puedes modificar en tu cerebro. ¿Por qué? Porque tiene neuroplasticidad. Ven cómo se está, tú traes tu mapa mental y se relaciona con tu cerebro. Si tú cambias tu conector y haces que se liberen y se hacen otros conectores, pues vas a cambiarlo. Un hábito. Si alguna vez fumaste y dejas de fumar, pues tú sabes lo que es cambiar un hábito y qué tuviste que hacer para dejar de fumar. Si tú comías mucho pan y dejaste de comer pan y dijiste voy a dejar de comer pan, pues cómo lo dejas de fumar. Si tú te peleabas todo el tiempo con tu pareja y le reclamabas y le dejas y llegas a un acuerdo y lo cambias, pues dejas de cambiar. ¿Y qué se hacen? Pues se hacen son físicos, se hacen conectores cerebrales diferentes. Pero aquí traes tu mapa mental. El mapa mental no está en la nube, lo traes aquí o digamos que esta es tu nube. Aquí esta nube que es tan compleja, tan difícil, pero siempre te voy a decir, tú lo puedes entrenar. Entonces, ¿cuáles son esos sesgos mentales o también se les llaman sesgos cognitivos? Siempre vamos a buscar pensamientos que confirmen nuestras creencias. Siempre. O sea, si alguien dice una cosa que no va conmigo, a lo mejor y ni lo escucho, me pasa por aquí. Y tú, ¿no te ha pasado que de repente estás con alguna persona y tú le estás diciendo algo y esa persona lo está interpretando, pero está interpretando otra cosa que está confirmando su creencia, pero no la tuya? Entonces, es que no te estoy diciendo eso, lo que te estoy diciendo es esto. Ah, no, sí, por eso sí te estoy entendiendo que tú estás diciendo tal cosa, pero en realidad no te está entendiendo porque no está viendo esa comunicación. Entonces, ¿por qué? Porque siempre vamos a buscar algo que confirme pues esas creencias, esas hipótesis que nosotros tenemos sobre un hecho en particular, sobre la vida, sobre en fin, sobre lo que sea. Ahora, también en nuestra mente traemos un montón de recuerdos, pero ¿qué vamos a seleccionar siempre? Vamos a seleccionar aquellos recuerdos que confirmen lo que nosotros creemos. Nunca, y entonces vamos a empezar a decir, todos creen que esto. ¿Por qué? Porque vamos a buscar esos sesgos, esos sesgos mentales que van a confirmar. También hacemos una selección de los argumentos para responder a otras opiniones. ¿De dónde las seleccionamos? Pues aquí las traemos. No, como no nos salimos de la caja, aquí está, y ahí no pensamos, no podemos salirnos y ver desde romper nuestra burbuja e irnos a otro lado, pues nos cuesta mucho trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo le hacemos para eso? ¿Podemos salirnos de nuestra burbuja? Claro que puedes salirte de esa burbuja. ¿Cuándo? Cuando te das cuenta, cuando aprendes a ver tu burbuja, cuando tienes clara tu burbuja y dices, es que yo veo la realidad con esta burbuja, cómo está viendo.
la realidad, mis alumnos, que tengo 30 o 40 o 50, los alumnos que tengas, cómo está viendo la realidad que están viviendo mis hijas, mis hijos, mis nietos. Son realidades diferentes. ¿Y qué hace que los puedas conectar con ellos? Pues, ¿qué hace que, es que iba a usar la palabra conectar, qué hace que te lleve a querer romper con eso? Pues a tratar de conectar mucho mejor, a tener esa conexión real de comprensión de lo que está viviendo la otra persona. Y por último, esta frase última, pues ahí la tenemos bien grabada, ¿no? En los últimos 6 años. Solo vemos aquello que confirma nuestros datos. Estoy hablando de un lado y del otro, ¿eh? Yo me imagino de repente a esa persona en la que todas y todos estamos pensando en este momento, que solamente va a escuchar lo que le están diciendo. Y yo imagino a todos su alrededor diciendo, es que va usted muy bien, es que es usted un fregón, es que está cambiando el país, es que, etcétera, ¿no? Es decir, solo vemos aquello que confirma nuestros datos. Entonces, pues cuando se confrontan esos datos, si no entendemos ese sesgo mental real que tiene, porque no es inventado, es real, tienen sesgos. A lo mejor algunas cosas sabe que no son ciertas, pero hay sesgos mentales, pero igual tú sabes. eh, Cuando estás en pareja, cuando estás con tus hijos, cuando estás en tu trabajo. Eso todo, cómo ves el mundo, qué estás realmente identificando, que estás viendo, que solo está confirmando esos datos que tú quieres confirmar. Entonces, ¿qué pasa si te pones, por eso es muy importante la empatía, porque entonces te pones a ver las cosas, por eso se ha puesto tan de moda la empatía, te pones en los otros zapatos y empiezas a ver, sales de tu burbuja y empiezas a ver desde otra perspectiva. Entonces, ¿qué es? Pues cambio de mapa mental. ¿Cómo lo hacemos? Pues deja tus cosas que te gustan y que no quieres cambiar, pero si hay algo que realmente quisieras comprender, pues cambia tu mapa mental. Entonces, ¿qué es? Darte cuenta. ¿Qué es lo más importante de la sesión de hoy? Es que te des cuenta de que tú creas todas tus perturbaciones, o sea, tú las creas, pero también tú las puedes modificar. ¿Por qué? Porque todo lo traes, tú traes aquí todo, tú traes tu mapa y tú lo puedes mover. Hay mapas mentales o líneas de tu mapa mental que te encantan, pues déjalas, alimentalas, fortalézalas porque te hacen estar bien, porque te benefician. Pero hay conexiones o cosas que te hacen estar mal, pues entonces cámbialas. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Algo muy importante que dicen todos los coaches, ¿no? Desde los deportivos hasta los coaches de trabajo, los de liderazgo, ¿qué es lo que dicen? Es que tú traes todo aquí y todo es importante. ¿Cómo lo cambias? Tú traes como una persona uno y una persona dos, como dice Timothy Galway, que es como el padre del coaching a nivel mundial, que murió hace algunos años. ¿Qué sucede con Tim Galway? Es que tú tienes un personaje, él trabajó con el tenis, él era un entrenador deportivo. Tú traes a uno aquí y otro aquí. Uno te dice todo está bien y otro que te deja fluir. Y cuando estás fluyendo es cuando las cosas te salen perfectamente bien. Eso en el deporte. Ya les voy a hablar de eso en la semana pasada, porque tiene que ver mucho para poder fluir bien, hay que trabajar muy bien nuestras respiraciones y estos ejercicios que les estoy dejando el día de hoy les van a ayudar en ese proceso de fluir. Entonces, comprender que nuestras confusiones, nuestras emociones y que todas nuestras conductas, entonces, ¿de dónde provienen? Pues de nuestras creencias. Y como les digo, a veces no son las mejores, a veces son irracionales porque traemos miedos ahí anclados que ni siquiera sabemos, nunca hemos hecho como un hoyito para tratar de ver qué traigo adentro. Nos da miedo a veces escarbarle un poquito a esas creencias, pero a veces esas creencias pues limitan
Pero ¿a qué limitan? También limitan a tus hijos, a tu esposa, a tus alumnos. ¿Por qué? Porque no aprendes a conducirlos para que se puedan ver en su interior. A veces son esas conductas o creencias que tenemos como muy dogmáticas. Yo en mi juventud, como creo que muchos de los que están aquí, pues era, y más que me tocaron aquellos movimientos estudiantiles de finales de los 60. Estaba yo un chica, pero pues ya los oía y todo, y vimos muchas cosas en mi tierra, en Sonora, en la universidad de huelga. Yo no estaba en la universidad, me faltaba, estaba yo en la primaria, etcétera, pero veía todas esas cosas y la verdad es que, pues, ¿qué haces? Pues empiezas a ver, yo me volví pues una persona de izquierda y pensaba que Cuba era lo máximo y era una maravilla. Con el tiempo, pues todo eso lo vas modificando porque van entrando otras concepciones en tu mentalidad, pero hay quienes que se quedaron en esos racionamientos dogmáticos. ¿A mí qué me hizo modificar? Pues seguramente primero haber llegado a antropología, haber estudiado con un grupo de franceses, que me fui a Francia, que también ya no eran comunistas, sino eran socialistas, etcétera. Y ahí vas modificando y vas dando cuenta de que el mundo pues no es como es, sino como somos. Y entonces, cómo empiezas a interpretar ese mundo y cómo empiezas a ver desde otras perspectivas, ¿no? Y no tan esas perspectivas tan absolutistas. ¿Y qué podemos hacer? Pues cómo trabajamos para internalizar nuevas creencias. Y la meditación y la respiración que te voy a dejar en las próximas sesiones aquí son la clave. O sea, ¿cómo trabajas tú para internalizar todas esas nuevas visiones, esas nuevas creencias y empiezas? Esto que te dije al principio, que en 21 días tú puedes cambiar una creencia, que la puedes modificar. Bueno, la verdad es que eso es lo que dicen algunos estudiosos, algunos neurocientíficos. Unos dicen que necesitas 5 días como para que en tu cerebro se esté viendo, se esté percibiendo que hay un cambio, que te ponen esos electrodos y entonces tú estás cambiando y te estás modificando. ¿Qué pueden ver? Si estás meditando, supongamos que estás meditando, pues tu cerebro se va empezando a cambiar, se va empezando a calmar, tu cerebro se enciende de diferentes maneras a través de esos electrodos. ¿Y qué sucede cuando llegas a los 21 días? Hay personas que dicen que se necesitan 21 días, hay personas que dicen que a los 21 días ya está anclada, pero claro, necesitas 60 para que todas tus ramificaciones crezcan y entonces puedas de alguna manera construir como otro caminito encima de eso que ya está. Pero ojo, si eso lo dejas de hacer, entonces estas conexiones, estas dendritas, estos se empiezan a hacer otra vez chiquitas y como que se secan, ¿no? Ya no tienes otra vez que volverlas a hacer. Entonces, aquí, por ejemplo, ahí yo sé de personas que no hacen ejercicio. Hacer ejercicio, pues, ¿qué es? Un conector cerebral que te dice, que te hace hacer ejercicio es fundamental. Hay personas que lo necesitamos, que necesitamos salir porque lo tenemos introyectado. Hay personas aquí que yo sé que fuman. Bueno, eso lo tienes introyectado completamente, eso lo puedes modificar. Eh, entonces, todo lo podemos cambiar, todo lo podemos modificar. Entonces, ¿cómo es? Pues tienes que cuestionarte, darte cuenta. Escucha esa palabra, darte cuenta. ¿Cómo te das cuenta? En tus meditaciones. ¿Cómo aprendes a verlas? Aquí. Y entonces, para que te caigan 20. Esos 20, y cling, hacen, y dices, ay, me acaba de caer un 20. Es esto lo que tengo que modificar, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con las creencias. No es lo mismo que algo sepas a que algo creas. Son cosas completamente diferentes. Somos muchas y me pongo entre ellas que muchas veces dices, este, yo creo que toda la gente está de acuerdo con tal tema. Todas, todas. No, bueno.
Pues no, no toda la gente está de acuerdo. Es que a toda la gente le gusta el café, con permiso. No, no a toda la gente le gusta. Es que todos en México toman Coca-Cola. No, no todos en México tomamos Coca-Cola en refrescos. O sea, es que todo mundo eh, le gusta divertirse el fin de semana. Bueno, hay diferentes tipos de diversiones. Hay personas que les gusta leer y es la manera en cómo descansan, se divierten. Hay quienes se echan maratones de series. Hay quienes les gusta hacer comidas, invitar a los amigos y beber durante el fin de semana, etcétera, ¿no? Es decir, hay diferentes maneras. Entonces, te voy a dejar este ejercicio, aunque ya te dejé el otro, el de respiración, que es el que más me importa que tú hagas, el de la respiración. Y luego a lo mejor cuando empecemos a hacer este de respiración, haz este ejercicio. ¿De qué se trata? Primero, el objetivo es que tomes conciencia de cómo generas tus creencias. Creo que de alguna manera, si escuchas de nuevo esta sesión, pues, a ver, te haces preguntas, a ver cómo generé, cómo tengo mis creencias, qué creo sobre ciertos temas. Tú puedes creer sobre diferentes temas. Luego, tratar de identificar esas creencias que te limitan de las que son limitadoras, que son creencias irracionales. Tengo miedo de salir en la noche. Yo te he dicho que de repente, pues o sea, cuando no salgo muchas veces durante la noche, de repente tengo que ir a una cena o algo, pues hay como una especie de inseguridad. Bueno, pues toda esta parte de estas creencias que te limitan entonces a ir a conectar con las amigas, con los amigos, etcétera, o con la pareja. Y luego elaborar creencias o pensamientos que sean más adaptativos en este momento para ti. Cada momento tiene sus creencias adaptativas. Entonces, ¿qué te conviene a ti creer en este momento? ¿Qué es lo que te gustaría creer de ti misma, de ti mismo? Y ojo, esto no es una cuestión de autoayuda, ¿eh? No, sí tiene mucho que ver con tu desarrollo personal, pero por supuesto también tiene que ver con con tu desarrollo personal, pero tiene que ver con conciencia. O sea, este desarrollo personal tiene mucho que ver con neurociencia, porque estamos hablando, acuérdate, de tu cerebro, de tu mente, de tus emociones, de tus creencias, y entonces todas tus creencias pueden influir en tus emociones y en tu mente, que a su vez pueden influir en tu cerebro. Esa primera lámina con la que arranqué la sesión del día de hoy. Em, entonces, el ejercicio que vas a hacer, pues estas son unas preguntas que yo te hago, pero tú las puedes modificar. O sea, siempre es decir, a ver, ¿qué creo de mí? Ah, pues creo que soy una persona alegre, triste, melancólica, soy enojona. ¿Qué etiquetas me pongo? ¿Qué es lo que creo realmente? ¿Cómo me tengo yo etiquetada? Y luego, ¿qué crees sobre las relaciones personales, la familia, etcétera? ¿Cómo las ves? ¿Cómo las sientes? Y los amigos. ¿Qué piensas sobre el futuro? Y ahorita, bueno, pues, todos estemos sobre el tema del futuro, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar? Y bueno, y no solamente por las cuestiones políticas del país, sino pues todo este tema de la inteligencia bueno, sí emocional, pero ligado con la inteligencia artificial, que está canijo, ¿no? Es decir, todo esto que se está modificando y que no sabemos para dónde vamos, yo creo que nunca en los últimos 200 años, ni con la primera, ni la segunda, ni la tercera revolución industrial, estamos en esta parte tan importante de un cambio de paradigma en el ser humano. Entonces sí nos estamos cuestionando mucho de qué va a pasar con el futuro. Y si no es nuestro futuro, pues el futuro de nuestras hijas, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros alumnos, etcétera, en la universidad. Un tema que hoy pues se está discutiendo muchísimo, todo este tema de qué creemos sobre el dinero, qué percepciones tenemos de él, qué nos hicieron creer desde chiquita.
A mí, por ejemplo, una de las cosas que me decían, bueno, pues a mi mamá le daba pena tener dinero. O sea, digamos que, claro, guardadas las proporciones, pues éramos la familia, entre comillas, guardadas las proporciones, rica del pueblo, pero a mi mamá le daba como esa penita de que no tener dinero, perdón, penita de que tenía dinero, porque mi papá era muy trabajador, entonces era como esa parte de guardarlo, de estar en la escasez, de no hay, de etcétera, ¿no? Es decir, somos una familia que hemos vivido mucho como en esa idea como de la escasez y dar ese paso para... El otro día a una de mis hermanas le dije, mira, este cuate, la acabo de hacer, ¿eh? Hace como 1 o 2 meses a propósito, hablando porque tengo un centro evaluador de competencias laborales y Larisa aquí colabora en ese centro. Una de las cosas que le decía a mi hermana, fíjate que este cuate que hace pues, en 10 años se hizo multimillonario con el centro evaluador, poniéndole un poco de ejemplos de lo que hacía y todo. Y ella me dijo, ay, pobrecito, ¿no? Entonces, bueno, pues ya te das cuenta de esa parte de lo que, pues, pobrecito, tenemos ganas de más, pero pues no hay el pobrecito y te jala, ¿no? Entonces, ¿qué crees sobre el futuro? ¿Qué crees sobre el dinero? Y sobre todo, pues, ¿qué piensas de tus capacidades? No soy buena para esto, no soy buena para cocinar, no soy buena para poner atención, no soy buena para hablar en público. ¿Para qué no te sientes que no eres buena? Y si quieres hacer el ejercicio, si estás en una época en tu vida en la que quieres cambiar, bueno, pues entonces ve, analiza tus capacidades y ve cómo las puedes crecer. Y sobre todo, en este momento en donde el futuro está modificando tanto. Estoy pensando, por ejemplo, en algunas jóvenes que están aquí, en Beatriz, en Ana, que, bueno, pues las capacidades ahorita están en su pleno desarrollo, ¿no? Esas capacidades que tenemos que desarrollar y otras personas que a lo mejor están entre los 40, 50, dicen, híjole, ya me estoy acercando a mi etapa de final de la vida y cómo le hago y qué tengo que hacer. O, por ejemplo, otros que estamos arriba de las 60 y que empezamos a decir, chin, ya la vida se nos acabó. No, la vida sigue y entonces, ¿qué capacidades tenía cuando yo estaba estudiando antropología social? ¿Cuál capacidades tenía yo cuando estaba haciendo mi doctorado y qué capacidades tengo hoy, ¿no? ¿Qué capacidades tengo hoy? Y yo creo que identificar nuestras capacidades y saber cómo las podemos potenciar es clave, es fundamental. Entonces, del lado de esto se va a quedar aquí en la presentación, de la creencia de las que te acabo de decir, y tú puedes hacer tu lista de creencias sin ningún problema. Pues puedes una L si es una creencia limitadora y una A si te gusta, si es adaptativa, si te ayuda en ese momento a tener esa creencia. Por ejemplo, si en un momento dado crees que te ayuda a tener a ti, porque todo es internamente, no hay nada externo. Tú te ayuda a tener una religión, pedir y te ayuda y tú lo haces internamente, sinceramente y generas esos neurotransmisores, esas químicos fundamentales para hacerte sentir bien, pues qué maravilla, o sea, hay que hacerlo. Entonces luego califica tu nivel de convicción, ¿no? Es decir, del 1 al 5, y tú califica tu nivel de certeza, la certeza que tienes sobre esa convicción. Entonces, eso que crees, o sea, cuando lo que vas a hacer después de que hagas todo, perdón, ay, perdón, eso que crees realmente te ayuda o te perjudica. Es una creencia. Fíjense ustedes, esto es muy importante. Es una creencia que tú lo experimentas en tu vida, que es real, la estás ahí experimentando, o la experimentas por lo que crees. En uno de mis podcasts de estos días, a lo mejor en esta semana va a salir
No me acuerdo cuando, es que quiero decirles que grabo por semana mis podcasts, sale uno del tema de la sugestión y cómo la sugestión es muy importante, pero no esa sugestión, ¿por qué? ¿Por qué? Porque liberas, acuérdense que todo está aquí, liberas neurotransmisores. Entonces, lo experimentas porque lo crees. Muchas veces creemos algo y lo empiezas a sentir en el cuerpo. Entonces, hay que saber, tener muy claro, eso que creo es porque ya lo viví, lo experimenté en mi vida. Ojo con los sesgos cognitivos ahorita o mentales o lo experimentas realmente porque lo crees. Es algo que, que tú lo tienes adentro, tú tienes esa creencia y entonces estás experimentando. Tú, desde tu interior, lo estás experimentando. Vamos a platicar más de esto si es que no te queda claro. Entonces vamos a hacer un poquito de gimnasia emocional. Esto lo van a tener grabado, entonces unos 3 meses para que puedan hacer estas gimnasias emocionales y puedan trabajar sobre ellas. Y en esta gimnasia emocional vamos a trabajar sobre unas distorsiones de la mente, unas que tenemos todo el tiempo. Miren, esto que estoy diciendo todo el tiempo, pues es una distorsión mental. Entonces, una distorsión es el pensamiento todo o nada. O sea, veo las cosas en términos de blanco y negro esto me salió bien, esto no me salió bien, ¿no? Es decir, no vemos nos ponemos unos lentes que nos hacen ver negro y otros lentes que nos hacen ver claro. Y no tenemos lentes azulitos, rojitos, etcétera. Todo no, lo vemos o una o de otra manera. Entonces, a veces para gente que, por ejemplo, yo que toda mi vida he sido como muy perfeccionista, ¿no? Es decir, me cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, a mí en todos los trabajos que he tenido, siempre me ha tocado, pues, que tenemos que hacer algún evento público, conferencias, etcétera, eventos. En todos los trabajos, siempre en algún trabajo, cuando manejas mucha gente, etcétera, tienes que hacer eventos. Y el evento podría haber salido 99% bien, pero había salido una cosa mal. Y entonces yo decía, es que todo salió muy mal. Pero no veía la otra 99, que todo el mundo estaba muy contenta. Entonces le preguntabas a la otra gente, ¡ay, qué mal salió el evento! ¿Cómo? Pues salió muy padre. No, es que fulanito no puso la silla y esa silla estaba sucia. O fulanita, debió haber llegado a las 6 de la mañana para organizar todo, fulanito, pero llegó a las 6:30 y todo salió mal. No, ¿sí me explicó? Es decir, esa parte del todo o nada. Piénsalo en tu día, eso que piensas, esto debió haber sido la comida que acabo de preparar, salió un poquitito sin sal. Uy, salió pésima. ¿Se me explicó todo o nada? Otra distorsión es de la mente, es esa parte de sobregeneralizar, eso que estaba yo haciendo al principio, ¿no? Es decir, siempre llegas tarde, o sea, que le dices a tu hijo, siempre llegas tarde, siempre haces lo que te da tu gana, etcétera, ¿no? O a tu pareja, o a tus colaboradores. O es que siempre esa persona se burla de las demás personas, etcétera. ¿No? Es decir, ese siempre que siempre traemos aquí en la boca, que nos sale, es el siempre. Nunca decimos, bueno, a veces llegas tarde, pero muchas veces llegas a tiempo o a veces llegas mucho más temprano. El todo, pues, otra vez el tema de todo te sale mal, hijo. Es que no entiendo por qué todo te sale mal. Es que todo haces así. Esa parte sobre generalizar del todo a tu secretaria. Es que mi secretaria todo hace mal. Todo el tiempo todo le sale mal. Y nos damos cuenta que muchas veces, algunas veces le sale bien y a otras veces le sale mal. Esa es una distorsión aquí que traemos aquí. Nunca me dices te quiero. Oye, pero pues te lo dije el día que nos casamos, supongamos que es una pareja.
Sí, pero ya tenemos 3 años de pareja y no me lo has dicho. Bueno, pero pues no nunca, porque cuando nos casamos te dije muchas veces que te quería, ¿no es cierto? Sí, bueno, pero ya nunca me lo dices. Bueno, pero sí te lo decía. Entonces, el nunca, el nada, o todos piensan tal cosa, o todos dicen tal otra. ¿Sí me explico? Em, hoy en el mundo, digamos, de la política, así pensamos. Si estamos de un lado y dice, es que todo mundo ve las cosas de tal manera, o todo el mundo piensa tal y tal y tal otra cosa. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, nadie piensa como yo, o a nadie le gusta caminar por esta calle. A nadie le gusta tomar ese autobús, porque a nosotros no nos gusta, no quiere decir que a nadie le guste. O sea, a nadie le gusta el jitomate. Es que, ¿quién puede comer jitomate? A nadie le gusta. ¿Cómo que a nadie? A un montón de gente le gusta el jitomate. Y lo estoy diciendo porque cuando mi hija estaba chiquita, es que mamá, ella no comía, ahora come jitomate, pero cuando estaba chiquita decía, es que a nadie le gusta el jitomate, mamá. ¿Cómo que a nadie? O sea, a mí me gusta el jitomate. No, pero tú eres rara, a nadie le gusta. Bueno, esos nadie, esos todos, esos nunca. Entonces, fíjate en tus creencias que te hacen ver que te distorsionan la mente. Otro filtro, otra distorsión mental es el filtro mental. Cuando tomas solamente un detalle negativo de lo que, igual que el que te acabo de decir, y de ahí empiezas a filtrar absolutamente todo. Entonces, distorsionas la realidad. Entonces, si recibes muchos elogios, pero también una crítica, ignoras cientos de elogios y solo entonces vas a ver una crítica. Permítanme un segundito, disculpe. Perdón, disculpen, que empecé a oír mucho ruido. Entonces, quería saber quién era. Entonces, si recibes muchos elogios, pero también una crítica, entonces eso mismo, ¿no? O sea, ignoras cientos de elogios y solo ves la crítica. Oye, qué bien te ves hoy, adelgazaste, a mí me ha pasado, adelgazaste, no, para nada, estoy igualita. Oye, esa blusa nueva, qué bonita tu blusa, hoy tiene 20 años, ya me la he puesto, o sea, siempre estamos como en eso, ignorando, como ese elogio, no lo aceptamos y cuando nos critican, uf, nos ponemos como, así como nos genera muchas broncas y andamos con esa digamos, rumiación de que alguien nos criticó, ¿verdad? Entonces, eh, ay, bueno, el filtro mental. Otra es sacar conclusiones precipitadas. Cuando interpretas las cosas, por ejemplo, de una forma eh, negativa, cuando realmente no tienes esa suficiente evidencia de que lo justifique. No, por ejemplo, no sé, sacaste malas calificaciones porque pues no estudiaste. Mm, pues a lo mejor y no, a lo mejor saqué malas calificaciones porque ando con una preocupación, me gusta una chica en la escuela y no me hace caso, o un chico, etcétera, y no me hace ningún caso. O sea, ¿por qué esa parte de sacar conclusiones precipitadas? Siempre llegas tarde porque no sales a tiempo de tu casa. No, es que he llegado tarde y no siempre porque resulta que pues el camión se está tardando mucho porque hoy hubo una manifestación y entonces, etcétera, ¿no? Es decir, hay muchas cosas en las que sacamos conclusiones precipitadas o amplificar. Se exagera más la importancia de los problemas y los defectos personales y empezamos a exagerar, a veces de manera súper, súper desproporcionada. Entonces, nos ha pasado con, por ejemplo, pues no sé, se te quema la comida, se te sale y empiezas, uy, no tengo comida, ya se quemó todo, es que esto no salió bien, es que no.
pusiste mal la mesa, es que todo, ya, la gente se va a dar cuenta que no sabemos poner la mesa, es que, en fin, ¿cuántas veces exageramos esa importancia de algún problema? Es que nunca voy a poder acabar este trabajo, nunca voy a poder hacer esto y entonces te pones como loca y le exageras. Una cosa es que te exageras ante ti y otra cosa es que amplifiques ante las otras personas que de repente dicen, oye, pero pues, no pasa nada. No, no, no pasa absolutamente nada. Minimizar, ¿no? Decir, voy a poner otra vez el mismo ejemplo, minimizar alguna cosa. Oye, qué bonito pantalón traes. Uy, pues es bien viejo. No, no. Este, eh, oye, qué padre que terminaste ese posgrado. Uy, me fue bien fácil. No lo saqué bien. Oye, qué padre que estás haciendo esta cuestión. Uy, no, este o qué padre que escribiste este artículo. Ay, no, lo escribí así como en 2 minutos, no me costó absolutamente nada. En fin, minimizamos muchas de las cosas que pasamos, pero muchas veces, ay, simplificamos ya, minimizamos. Luego tenemos el razonamiento emocional. Este, cuando todo lo ves a través de tus emociones negativas, ¿no? Es decir, tus emociones negativas son lo que es tu filtro, empiezas a ver a través de esos lentes, te los pones y todo lo vas a ver. Si todo es rojo, si traes una emoción roja y la vas a estar viendo, roja, roja, roja. Si traes claridad, pues todo lo vas a ver con claridad. Entonces, esas emociones negativas, oscuras, pues son lo que te vas a dar esa lectura de la realidad. Entonces empiezas a pensar, uy, qué desgraciada soy, cómo sufro, es que a mí siempre me pasa lo que me pasa y no sé por qué, etcétera. Luego hacemos esas afirmaciones hipotéticas y entonces dices, es que las cosas deberían, a mí me pasa, ¿no? Y a veces me dicen, es que no deberían, deberían de ser como tú deseas. Es que, y luego se las quieres imponer a las demás personas, ¿verdad? Oye, tú deberías de hacer esta cuestión. Y yo lo hago, ¿eh? Y así con el dedito, tú deberías de hacer tal cosa y tú esto y tal cosa. ¿Cuántas veces no les decimos a nuestra pareja, a nuestras esposas, a nuestros hijos? Porque eso es parte de nuestra vida. Todo esto que les estoy diciendo lo usas todo el día, porque lo traes todo el día, porque estás en conexión todo el día y estás hablando todo el tiempo así. Entonces, afirmaciones hipotéticas. ¿Crees que las cosas deberían de ser como tú lo deseas? Distorsiones de la mente, etiquetar a las personas por una acción, como por ejemplo, es que, y así vivimos, si a ti te etiquetaron desde chiquito, es que ya, este, eh, a ella no se les da otra vez la matemática, o ella es muy tímida, o ella se ríe de todo, o a ella le gusta comer de más, o a ella le gusta comer de menos. En fin, hay toda esta parte de etiquetamiento que hacemos sobre las personas y que eso puede ser que se nos vaya a nuestro subconsciente. Así que cuando tú etiquetas a alguien, a un trabajador, a una persona, a un alumno, a un compañero, a tus hijos, etcétera, pues ¿qué estás haciendo? Estás etiquetando y ¿qué le estás poniendo? O sea, lo estás grabando en su mapa mental. Entonces, ¿qué le quieres grabar en tu mapa mental? Ana, y bueno, también Rafa, que tiene un hijo más grande, 7, 8, 10 años, ¿qué le queremos dejar grabado en la mente a esos niños en función de lo que a nosotros nos grabamos? ¿Cómo podemos desarticular esas grabaciones para poder entonces grabar otras cosas? Em, es que de repente se me atora. Entonces, la otra es culpabilizar, considerar al otro. Todos los demás tienen la culpa. Es que la culpa es de los demás. Y eso es una cosa que hacemos constantemente, culpabilizar. Yo nunca tengo la culpa, nunca tomo responsabilidades de lo que hago y siempre son los demás los que hacen lo demás. O tú tienes la culpa de todo. Es que es mi culpa, yo no hice bien las cosas,
yo no trabajé bien tal asunto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos son todos algunos de los sesgos que me parece que son muy importantes que hagas. En otro video, para ponerlo aparte, pero aquí también está, pues están los ejercicios que te empiezo a dejar, que tienen que ver con la explicación de la semana próxima, que es este ejercicio de aprender a hacer tu nivel, tu prueba de oxígeno corporal, que te la estoy dejando en otro para que por favor la hagas. Agarra el otro video y ahí están ya incluso estas 3 slides que te voy a pasar, están ahí. Entonces, para que lo puedas hacer y lo puedas tener a la mano y no tengas que entrar a todo el video. El segundo ejercicio, que es hacer estos ejercicios 4 veces al día por mientras esta semana, la siguiente semana. Ojalá que lo puedas aumentar. Yo te aseguro que van a ser fundamentales en tu vida. Y también pues todo esto que tiene que ver con tu puntaje, el VOLT, que en realidad, este es las siglas en inglés, pero en realidad es tu prueba de oxígeno corporal que vas a hacer en la mañana, la parte de respirar por aprender siempre, todo el día que vez que te des cuenta, aprender, estoy respirando por la boca, cierras la boca, respiras todo el tiempo por la nariz porque es la que te beneficia, el miotape, y la práctica de la serie de pequeñas retenciones, ¿de acuerdo? Esto que dejé en este anterior ejercicio. Entonces, pues muchísimas gracias. Aquí está otra vez toda la grabación. Si la próxima semana tienen alguna duda, ahí me las van a poder hacer. Ayer les expliqué, creo que hasta la mitad, lo volví a grabar absolutamente todo, porque como les digo, estaba yo muy dispersa, así es que, pues bueno, espero que lo disfruten, lo vean y cualquier duda, incluso por celular, por mi WhatsApp, me pueden hacer preguntas. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias a todas y a todos. Espero que esta parte de las creencias les haya gustado, porque fíjense ustedes, está el cerebro, está la mente, están las emociones, están las creencias. Y aquí abajo vamos a poner como un soporte, que es la meditación y es la respiración. Y como resultado de todo esto, de todo este trabajo, ustedes lo ideal es que van a trabajar con su atención, o sea, van a mejorar su atención y también van a aprender, al mejorar su atención, van a aprender a fluir. O sea, que todo esto que yo les estoy dando está totalmente marcado y hay un objetivo detrás que ustedes pueden de alguna manera lograr. Pues muchas gracias y entonces nos vemos el próximo martes. No dejen de escuchar este video. Gracias.